Hoy es domingo. Prácticamente tengo algunas horas que no escribo en mi diario y podremos registrar los hechos que han sucedido entre ayer sábado y hoy domingo. Domingo 2023, octubre, pronto cumpliré año el 20 de octubre, pero mi misma mamá no sabe la fecha en que yo nací. Dice que en el 56, que en el 57, en el 55, no sé. De todas maneras, anoche sucedieron casos que siempre ha visto una guerra en Palestina entre los diferentes grupos. Algunos lo llaman terroristas, otros las cuestiones del Estado judío, y hubieron más muertos de parte de Israel que de parte de los de la Franja de Gaza por los grupos Hezbollah. Por lo tanto, se espera cómo se desarrollan las cosas. Guerra en Palestina. En toda la existencia ha existido el caballo del hambre, el caballo de la muerte, el caballo de la enfermedad en el presente, y se trata de que en el futuro no sea así. Por lo tanto, de pronto simbólicamente es lo que algunos interpretan como los jinetes del apocalipsis, pero que realmente eso siempre ha existido en existencia. Así, profesor, nosotros escuchamos por las emisoras de allá de Tierra Santa esta cuestión y de esa lucha, padre, y los pobres civiles que son los que... Bueno, sí, querido estudiante, póngase cómodo para ver cómo analizamos esto. Sí, profesor, y porque también tenemos muchas preguntas por usted, profesor. Usted llega a un momento en que dice que 600 años antes de Cristo, y menciona por ahí como cuestión de los dinosaurios, pero usted en una clase nos había dicho que de 600 millones antes de Adán ya existían dinosaurios. Algunos afirman que un poco más, y actualmente en pleno 2023 se siguen encontrando esqueletos de grandes lagartos y todas esas cuestiones. Pero, profesor, sí queríamos que nos aclarara eso. Sí, pueden decir 600 millones de años. Cuando yo eso ya se lo había dicho millones de años, yo por un momento dado, hace 606 siglos, porque se siguen encontrando. Todavía hace poco encontraron unas cuevas allá por el Nilo. Hay un lagarto gigante que fue hasta divinizado en una época. Por lo tanto, nosotros nos acontece esta lucha aquí en Colombia también, donde estuvimos hablando de dos personajes de los cuales provienen de grandes familias, y de esas provienen grandes hombres que han llegado a ser grandísimos, riquísimos en Colombia, como es el caso de Julio Mario Santo Domingo, que proviene allá de la antigua estepa, cuando aparece una Pumarejo Cotes en Rosario, y que a través de ella se radican primero en Holanda y luego vuelven a Valledupar, y así por el estilo, hasta que regresan al pueblo y convertido ya en presidente uno de sus hijos, Alfonso. Estos pumareos eran tan ricos que fundaron negocios de navegación antes de residirse aquí en Barranquilla, donde se casó con una señora de apellido Bengoechea, que era una de sus hijas, y este hombre se casó con una apellido Bengoechea, y una de sus hijas fue la mujer de Mario Santo Domingo Santo Domingo, o sea, el padre de Julio Mario Santo Domingo. Lo dijimos en clase pasada, pero aquí me gusta este pedacito porque ambos, Jorge 40 y Ricardo Palmera, el famoso Trinidad, ambas familias tienen que ver en sus casas donde llegaban presidentes, por ejemplo, como en el caso cuando Lleras Camargo, mira a un jovencito, y este vendría siendo uno de los familiares anteriores de Jorge 40, y que lo nombra gobernador.
Pero aquí, según vemos, esta familia de Ovidio Palmera Vaquero son protagonistas de esta gran historia por ser precisamente el padre de Ricardo Palmera o Simón Trinidad. Esta gente es de demasiada importancia porque ellos pelearon al lado de los liberales en la guerra de los 1000 días y siempre estuvieron del lado de los pobres, eran personas muy condescendientes y a pesar de que eran riquísimos. Y diagonal vivía Ciro Pupo Martínez, de donde proviene este Jorge 40. Se fue conocido como el doctor Pupo, era un hombre feo, pero era de un gran corazón y bondadoso, y hacía consultas gratis y regalaba medicina y servicios médicos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que en este pueblo donde aparece un Escalón y aparece un pintor Jaime Molina, también aparece un Pedro Castro, y es precisamente este Pedro Castro de los que llegan a ser de gran importancia en ese Valledupar. Entonces aquí vemos algo muy importantísimo, que es que hay un momento y un motivo quizás en la historia colombiana de respeto nacional, porque este Óscar Pupo, del cual se conservan su nombre, en aquellas épocas en que venían los capuchinos, ciertas órdenes de sacerdotes que venían prácticamente era a poseer mujeres y a una vida sexual, pero se conservan una grandiosa calle conocida y un convento conocido como el antiguo convento de Santo Domingo, y habían unas casas por ahí, una que otra, en la parte occidental, y esta casa fue habitada por la familia Villazón Vaquero, Julia Vaquero de Villazón, la abuela de Edgardo Maya, el que llegó a Procurador General de la Nación. Era hermana de Eufemia Vaquero, la abuela de Ricardo Palmera o Simón Trinidad. Lo mismo sucede del lado de Gore 40, con estos hombres de importancia cuya familia llegaban hombres importantísimos. Por ejemplo, conoció a Jorge Eliezer Gaitán cuando estudiaban y fue gran amigo de Jorge Eliezer Gaitán. Por lo tanto, esa familia de Ricardo Palmera o Simón Trinidad, familia que descendieron muchos importantes personas, lo mismo de Óscar Pupo Martínez y su descendencia, entre ellos su nieto Rodrigo Tobar Pupo, a quien le decían el Papa. Y hay como una prueba más grande de lo cercano que siempre fueron esta familia, que crecieron en una misma calle y que circundaban la plaza Alfonso López. Y así, aunque cueste aceptarlo, llega un momento en que se ven enfrentados y logran estar en cárceles de Estados Unidos. Así vemos que hay un momento en que este familiar de Jorge 40, que se cree que Pedro Castro, cuya apellido era Monsalve, Ovidio sabía de tanto talante social e intelectual que él sabía que los demás hablaban era de pura vaca. Profesor, ¿pero qué es eso de intelectual? ¿Qué es eso? Bueno, eso es una palabra antigua que se le atribuyó allá en los antiguos templos de Salomón y en la antigua cultura a lo que le llamaban escribas. Los escribas eran los intelectuales, pero los escribas, igual que los intelectuales de hoy en día, escritores y periodistas, se van de un solo bando y llegan a hacer lo que le dicen otros,
y comprometen la pluma. El caso, por ejemplo, del escritor derechista, aquí en este caso sería Vargas Llosa. El escritor de izquierda, por ejemplo, sería García Márquez. El escritor antijesuita, por ejemplo, Vargas Vila, y así por el estilo. Llega un momento en que el escritor se convierte en escribano, que le llaman mal escritor, que significa mal escritor porque sencillamente se pone al servicio de un individuo. Aquí tenemos muchos así, periodistas, por no mencionar nombres, pero aquí cerquita en la 72, ahí en mi emisora Atlántico, hay mucha gente que son solamente de un bando y todo lo malo que hace el quien les manda y les paga, ellos lo maquillan y lo colocan como bueno y esas cuestiones, y eso es lo que debe evitar la prensa. Por ejemplo, aquí vemos que había algo y que era en esa época la cultura particularmente, y cuando se veían los temas de derecho, temas que llevaron a este Ovidio, familiar, que tenía mucho que ver por su idea de izquierda con los pobres, con los menos favorecidos. Era muy disciplinante y daban su vida por las personas menos favorecidas de esa tierra del Cesar, y que por eso eran izquierdistas, y que ellos habían pasado y peleado en las filas liberales cuando la guerra de los 1000 días. Y gracias a su capacidad profesional, este Ovidio, que viene siendo donde desciende Palmera, Simón, que llega a ser también guerrillero, logra fortuna. Y es precisamente cuando en esas épocas que conoce ahora Eliezer Gaitán, cuando él estudiaba. Y de aquí esto nos lleva a que aparece un momento Pina Pérez, cuando se crea la gran Unidad Popular. Esto lo vemos claramente en la historia de esa Colombia pasada y el papel que juegan sus hijos más adelante acá con las nuevas políticas. Por lo tanto, se cree que Ricardo nunca le han perdonado la clase social alta de la cual venía la traición a su clase social. Ya vimos cómo en esa familia llegaban grandes hombres y provienen de ahí al enrazarse con familias Cote, Bengoechea y de eso, por eso Julio Mario Santo Domingo, los Pumarejos, todo eso están enraizados, pero que realmente cuando Alfonso López Pumarejo alcanzó la presidencia en 1934, los obreros de la zona de carretera solo habían terminado el tramo de Riohacha hasta Fonseca, porque no había carretera entre esas cuestiones. Entonces se menciona a un familiar de Jorge 40 y este hombre llega a la gobernación y logra y luego ser ministro, logra obras importantes, entre eso el Colegio Los Perena y obras importantísimas en el Cesar. Y así van entrelazándose la historia de nuestros hombres que luchan, sea de un bando o sea de otro. Y por lo tanto nosotros los que escribimos algo, sea en el periodismo, una carta o cualquier cuestión, si podemos ser un escribano, como aparece en la escritura, que no es más que un escritor que trabaja para determinada cuestión, por ejemplo para la secta de los fariseos, los escribanos que trabajaron para el Vaticano y redactar las cartas, los libros encontrados, esos son escribanos. Y los masoretas son los que se encargaban de reproducir un libro. Por ejemplo, yo puedo ser ahora mismo masoreta porque estoy pasando los protocolos de los sabios de Sion, que es un plagio de Diálogo en el Infierno, y siempre para una cuestión personal mía, pero que sé que aquello hay mucha tergiversación y cuestión por los antisemitas. Pero yo al pasarlo me convierto en un masoreta, como ponerme a escribir la Biblia desde el primer libro hasta el último,
No importa que sean apócrifos, sean escogidos, no sean escogidos, al hacerlo, el simple hecho de pasar de un libro para otro se convierte en un mazoreta de una persona. Entonces, eso es lo que le quiere decir, estudiante, que sí, los dinosaurios son 600 millones antes de Adán, y que siempre cuando se formó la atmósfera empezó a llover y llovía y nacieron frutos, nacieron todas esas cuestiones, y ahí nacen las dos vertientes, el idealismo y el materialismo. Lo que sí dicen que es un Dios el que dijo, hágase esto y esto y esto. Y entonces los materialistas dicen, pero si Él creó todo, ¿quién lo creó a Él? Y así nace entonces el budismo, el ateísmo, y bueno, unas cuestiones que me gustaría que hicieran un cursito de filosofía para que entiendan mejor la Sagrada Escritura. Nos vemos en la próxima, porque hay mucha gente hablando muchas cosas por ahí que ni siquiera les pasa por la mente otras cosas porque lo tergiversan. Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes.